A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Como ustedes saben, hemos estado hablando sobre unos desequilibrios macroeconómicos que tiene el Ecuador. Y últimamente hemos estado chequeando el tema de las finanzas públicas ligado a toda esta serie de asistencia del Fondo Monetario Internacional que el gobierno decidió por último solicitar, y no solamente al FMI, sino a los organismos multilaterales de financiamiento. Y hemos afirmado con nuestros invitados, y en mi juicio personal también, que es un acierto lo que hizo el presidente y el gobierno nacional. Pero nos quedamos cortos, y eso lo vamos a ver la próxima semana desde el punto de vista del ajuste en lo que es gasto. Actualmente el gobierno está despidiendo médicos, enfermeras, maestros, etcétera, y eso no es conveniente, como lo hemos dicho anteriormente. En buena hora que el presidente dio la orden a sus ministros correspondientes que no tocaran esos sectores sociales en el ajuste del tamaño del Estado. Pero en otras oportunidades hemos tratado el tema de minería, el término agrícola, y hoy nos toca tocar un tema importante, que es el sector petrolero. ¿Por qué es importante? Hay una serie de razones por qué es importante el sector petrolero ecuatoriano. Uno es por la cantidad, el monto de dólares que entra en el Ecuador de la exportación petrolera ecuatoriana, ¿sí? Y en segundo lugar, sencillamente porque eso también le da ingresos al Estado para financiar sus actividades, aparte de que hay otra serie de ventajas, etcétera. Esta es una actividad intensamente en capital, utiliza capital más que mano de obra. Cuando utiliza la mano de obra preparada. Pero para tratar el tema del sector petrolero, decidimos invitar a un distinguido amigo que está muy familiarizado con el tema petrolero, el doctor Luis Calero. Le agradezco al doctor Calero por la bondad que ha tenido de aceptar esta invitación. Comencemos, Luis, para decir cómo tú ves el sector petrolero en niveles de producción, por ejemplo. Los niveles de producción están más bajos de lo que era como hace 5 años o 7 años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede aumentar la producción? Y si es posible aumentar, ¿qué es lo que hay que hacer para aumentar la producción por parte del Ecuador? Ya no solamente por parte de las dos empresas petroleras estatales, sino por las empresas privadas que tienen una serie de convenios con el gobierno en términos de varios tipos de contratos. Doctor Calero, por favor. Gracias, César, por esta nueva invitación. Realmente es placentero conversar contigo y con los amigos televidentes. Me gustaría, antes de contestar tu pregunta, hacer una pequeña referencia a tu introducción. Ojalá en tu siguiente programa y en los sucesivos, cuando vas a tratar el tema del FMI en algunas de sus aristas, a mí me gustaría que se topase un punto respecto de la transparencia en el manejo de las cifras que maneja el gobierno en general. Y te digo esto porque en el presupuesto del Estado, en los auxiliares, en los documentos auxiliares que se envía con aproforma, en los justificativos, consta claramente 2 rubros. El uno, el de ingresos petroleros, y el otro, el de una cuenta de financiamiento de derivados de petróleo. Sí. Desde mi punto de vista, ninguna de las dos debe constar. Porque la Constitución, ya lo hemos señalado varias veces, la Constitución no dispone eso.
La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establecen con absoluta claridad que los ingresos petroleros corresponden a las empresas públicas. Petroleras en este caso. Y que al presupuesto del Estado solamente debe ir el excedente. Claro. Y ese excedente pues deberá ir en calidad de contribución, entiendo yo. Así debe ser la partida en la cual se registre este ingreso petrolero. Pero entonces, mira tú el rato que se habla, inclusive uno de los justificativos para los subsidios, he revisado uno de los justificativos que el ministerio correspondiente tiene publicado. Los subsidios, entre comillas, de los derivados del petróleo están en el orden de los 4,000 y pico de millones de dólares, lo cual no es cierto. Que ese sea el monto que se requiera para importar derivados es un asunto distinto a decir que ese es el subsidio, porque el subsidio, hemos de convenir, es la diferencia entre lo que nos cuesta importar menos el producto de la venta interna, y esa diferencia vendría a constituir el subsidio. Entonces digo, sí sería interesante que pudiera transparentarse todo esto. Claro. A ver, Lucho, te cuento, ¿no? En los diálogos que ha tenido el gobierno con el FMI, un tema que han estado hablando es sobre la transparencia de las cifras, no solamente en petróleo, sino en finanzas públicas y en el sistema de cuentas nacionales, porque hay ciertas dudas, no de un manejo con propósitos malignos, digo usted, del gobierno, no, sino que desde el punto de vista técnico hay una confusión de varias cosas y no es tan clara una serie de cosas. Entonces, aún desde el presupuesto del Estado, no solamente por lo que tú dices, sino por otras cosas, se están chequeando y rechequeando todas las cifras, a los efectos de poner orden en eso también, ¿no? O sea, te cuento que eso es lo que yo tengo como información, pero vamos adelante. Sí, entonces, y esto nos permite ir a la respuesta a tu inquietud, indicando obviamente que la importancia del sector petrolero en economía nacional es fundamental. Entiendo que estamos en el orden del 9% de la contribución de la industria al PIB. Al PIB, sí. Estamos en alrededor del 9%. Sí. Mira, de darse cumplimiento o de haberse dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales respecto de los recursos de las empresas públicas, yo creo que el cantar sería diferente en cuanto a producción petrolera. Porque las empresas, y en este caso hablemos de Petroamazonas, Petroamazonas pudo haber incursionado en programas y en proyectos mucho más agresivos, ¿no es cierto? Sí, se le dotaba de los recursos que le corresponden. Que no le da finanzas. Que no le da finanzas por lo que te acabo de señalar. Entonces viene desde el tiempo del señor Correa esta distorsión, yo digo no es solo distorsión, sino esta ilegalidad que no se la corrige. Entonces, una empresa pública como Petroamazonas, que ha estado haciendo algunos esfuerzos, pero creo que con algunos esfuerzos operacionales, tecnológicos, pero que con un soporte, un respaldo financiero adecuado, pudiera tener mejores resultados. Mira, la planificación cuatrianual, hablamos 2019-2022, prevé que para el año 2019 la producción promedio deberá estar en el orden de los 565,000 barriles diarios. Total, públicas y privadas. Con el añadido de que la privada está en una tendencia a la baja. Una tendencia a la baja. Lo que estuvo sucediendo también con la empresa pública. Pero bien, 565,000. Hoy día, la producción de Petroamazonas, inclusive por haberse recuperado últimamente, está en el orden de los 532,000 barriles. Esa es la totalidad. La totalidad, perdón, con 532 entre Amazonas y privadas. Y entonces hay una diferencia todavía de unos 32,000 barriles. Pero Lucho, te interrumpo. Pendientes. Alguna vez, hace meses atrás, creo que el ministro de Petróleo dijo que tenía una meta de crecimiento de la producción hacia 700,000 barriles diarios. Parece ser que eso no fue realista. Pregunto. Sí, ventajosamente ya ha rectificado y dijo que obviamente resultaba imposible llegar a esa cifra, incluida esta última ronda petrolera que acaba ¿no es cierto?, de publicitarse la presentación de las ofertas. Pero que
no significará en su mejor momento, en el pico de producción, más allá de 18 a 19 mil barriles adicionales. Lo cual no sucederá este año. Lo cual no sucederá este año. ¿Por qué? Mira, recién en este momento entran en una fase de negociación. Y eso durará meses hasta que se instrumente y se concluya esta negociación, luego que se instrumente el contrato, etcétera. Y luego tendrá que venir una fase inicial de las compañías para sus inversiones. Entonces, imposible que en este año... ¿Cuánto crees tú que este año en promedio estará a los niveles de producción? Vamos a otros temas un poco más fáciles. A ver, verás. En este momento, y no solo este momento, lo que está previsto que pudiera significar el aporte mayor de producción para poder llegar a esta meta de los 565,000 que está previsto en la planificación cuatrianual, es la incorporación de una parte de Tambococha y ese es el Yasuní, de Ispingo dentro de lo que es el tren estructural ITT. El ITT. El ITT. Está en producción Tiputini desde el año pasado. Comenzó también a producir Tambococha. Falta la parte de Ispingo. Pero en Ispingo siempre será necesario recordar a nuestros amigos televidentes que la resolución de la Asamblea Nacional que declaró de interés nacional en la explotación de ese campo a efectos de que pueda autorizarse a Petroecuador, en su momento Petroamazonas, luego la explotación de ese campo por estar en una zona, en un parque nacional, contiene una restricción, y la restricción está dada para la explotación en Ispingo Sur, que es un campo, son unos yacimientos que están en la zona intangible, donde constitucionalmente está vedada la explotación petrolera. Y esa parte que está vedada es el mayor porcentaje de las reservas de Ispingo. El asunto no es fácil. Y es más difícil, mi estimado César, cuando hemos estado escuchando desde el año pasado que todo será posible si se obtienen las autorizaciones ambientales, la licencia ambiental, como si se tratase de un gobierno que está en la luna, en la estratosfera, del cual hay que obtener una autorización. ¿Cuántos meses llevan pendiente esa autorización? Mira, eso te digo desde el año pasado, tanto así, mira, porque esto es de replay. Pero te interrumpo, Tito, si tú fueras ministro de petróleo, yo digo, ¿tú permitirías que el otro ministerio se te demore un año en la autorización? Lucho? Yo ya me habría ido si no se viabilizaba esto. Pero eso no significa que estamos pidiendo que se vaya Pérez. Pues no. Cuidado, se vaya a malinterpretar. No, aquí lo que estamos diciendo claramente es que una acción de gobierno debe ser coordinada, concertada, y los intereses nacionales y más los intereses del gobierno, que tiene unos compromisos, tiene unas metas, tienen que cumplirse. Entonces resulta inadmisible. Tan inadmisible es el asunto, y patético, que en los justificativos para la proforma se incluya una especie de condicionamiento de aclaración que hace Petroamazonas. Dice, mis metas de producción están supeditadas a que se me provea de los recursos. Claro, por parte de finanzas. Un alón de orejas a finanzas y que las licencias ambientales sean habilitadas. Si no, yo no cumplo. No cumplo. Entonces, realmente es inadmisible. Claro. Es decir, si quiere más recursos el gobierno para el Ecuador en dolarización y para el presupuesto del Estado, finanzas deben moverse para reordenar toda esa estructura de ingresos, pero por lo menos, oiga, dele plata a la compañía que es la que le está generando dólares, y luego el otro ministerio, oiga, el presidente debe decir, oiga amigo, necesito plata, dé la autorización en 24 horas, se supone que debe ser así. Pero debería ser, y mira, y deberían entonces, yo digo tanto asesor, tanto PhD, magíster y más de cuarto, de quinto nivel que existen y que me parece que están en el gobierno, deberían optimizar determinados procesos. Por ejemplo, para mí es inadmisible que cuando se presente
un plan de desarrollo, el plan de desarrollo de un campo, de una vez por todas no esté ya concedida la licencia ambiental para todas las actividades que implica el desarrollo de ese campo. Entonces, el desarrollo implica la creación de infraestructura, tanquerías, tuberías, sistema eléctrico, plataformas, la perforación de los pozos, ¿no es cierto? Es decir, perdón, las plataformas para la perforación. Todo eso implica el desarrollo de un campo. Si yo presento, es lo mismo que cuando presento los planos para la construcción de una casa. No es que tengo que estar luego pidiendo permiso para instalar el baño o para instalar las... o para construir el dormitorio o instalar las ventanas. Entonces me parece que debería y ganarían tiempo. Y eso significaría recursos, ahorros, ¿no es cierto? Una optimización en ese sentido. Por ejemplo, que se pida con mayor detalle el plan de desarrollo, de acuerdo, pero que de una sola y para todo el proyecto se presente y se otorgue la licencia ambiental. Pero suponiendo, Lucho, que se desarrollara en este momento las condiciones más ideales, que Finanzas le dé plata, que el ministerio correspondiente le dé la autorización, ¿cuántos miles de barriles más se puede incorporar a la producción? No, 20, 30, ¿cuánto? No, yo creo que no. A ver, yo lo que creo es que... Te hago la pregunta, estoy pensando en más dólares a la balanza de pago, más dólares al presupuesto general del Estado, por eso. No, César, yo creo que, y no voy a incurrir en una visión economicista de la explotación del petróleo. Soy contrario a una visión economicista y peor aún presupuestal de la explotación petrolera. Mira qué es lo que está sucediendo. Se pone en riesgo la producción del ITT por forzar volúmenes de producción y tratar de cumplir las metas. Ese es otro punto que te iba a preguntar. Sigamos. Sí, entonces no es cuestión en ese caso de dinero, ¿no es cierto?, de capital. Ahí es cuestión de una decisión política que pasa por tener un plan, que pasa por tener una planificación de mediano y largo plazo para el sector. Y no solo para el sector petrolero, sino alguna vez hablábamos para el sector energético. En su conjunto. Sí. Entonces, claro que si este rato tuviese los recursos Petroamazonas, no debió haber, por ejemplo, convocado a esta licitación Intracampos, porque debió haberlos desarrollado directamente y desde el año pasado, simple y llanamente, y esta ya sería producción actual. Y en su totalidad para el Estado ecuatoriano. Ya hablo del Estado, no para el gobierno. Claro. Porque parte del Estado es la empresa. No va a parecer como una contradicción de mi parte. ¿Sí? Claro. Entonces, claro que dotándole los recursos pudiera realizar todo este tipo de actividades. ¿No es cierto? Y Sacha, que está en manos de Petroamazonas, podría avanzar de mejor manera. Entonces, perdón, me parece que el asunto pasa por los dos temas. Lo uno es entrar a procesos de no desinvertir en el sector en la empresa pública, es lo uno. Y vamos, César, que si le doy al sector privado, yo creo que sí, el sector privado debe participar y activamente, pero en proyectos de riesgo. O sea, en exploración que le llaman. Pero claro, pero por supuesto. Y entonces, ¿qué estamos esperando para la ronda suroriente? Y algo que a mí me desespera, he conversado con geólogos y no he obtenido unas respuestas concluyentes respecto a la posibilidad de la existencia de gas natural en el Golfo, en la costa nuestra. Porque resulta incomprensible para los que somos legos en geología. ¿No es cierto? Colombia tiene unas muy buenas reservas de gas natural en su costa. Igual lo tiene Perú. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene Ecuador? Claro que acá se ha gastado un montón, cuántos cientos de millones en actividades. Pero yo sí creo que de una vez por todas, por ejemplo, un proyecto de esa naturaleza, que debería ser convocado a nivel internacional, ahí sí propendiendo que vengan las mejores empresas que tienen tecnología propia, en el mundo, que tienen éxitos permanentes. Ahora, Lucho, pasando otro puntito ahí, ¿cuánto es el volumen de reservas probadas que tiene el Ecuador? Y si es que no se atiende mejor al sector, como tú lo has estado comentando,
uno puede decir que poco a poco se va reduciendo ese volumen porque no hay nuevo descubrimiento, no hay nuevas técnicas de producción de los campos viejos, por decirlo así, o maduros como le llaman. ¿Cómo ves ese asunto actual de cuál es el volumen de reservas probadas y hacia el futuro? ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar que ese volumen siga reduciéndose a medida que producimos, pues, Lucho? Y aparte de eso, Lucho, a medida que se producen especialmente los campos viejos, los maduros, hay lo que le llaman los técnicos en esta materia, la llamada tasa de declinación. Así es. Que la presión que tienen los pozos sencillamente se comienza a debilitar y la producción cada vez es menor. Por favor. A ver, mira, César, hay una discrepancia, existe entre sectores de profesionales, de técnicos del área petrolera y especialmente de geólogos respecto de las reservas remanentes. Reservas remanentes. Y la discrepancia está dada fundamentalmente porque desde el año anterior Petroamazonas prácticamente que duplicó las reservas del ITT. Las reservas del ITT... Un nuevo estudio. Un ajuste a un estudio, un nuevo estudio, entre comillas. Porque hasta antes de esa reevaluación, las reservas estaban en el orden de los 920, 930 millones de barriles del ITT. Pero, oh sorpresa, un buen día, Petroamazonas dice, no son 900, son 1.700 millones. Casi el doble. Casi el doble. Eso te digo, casi el doble. Y caramba, bueno, ¿y de dónde salió esto? Entonces existen discrepancias en cuanto a la validez técnica de ese estudio. Hecho por una compañía que no voy a decir el nombre para no generar inconvenientes. ¿Sí? Entonces, no existe unanimidad y existen reproches en torno a la validez de eso y que se estaría comprobando por los resultados concretos en la práctica. Que en pozos que debieron ser productivos en función de ese estudio, de esa reevaluación, ya resultaron pozos secos y salió agua. Entonces esa distorsión, o por lo menos digamos esa discusión, genera una distorsión en el volumen de reservas. Entonces, para unos existirían alrededor de 1.800 a 2.000 millones de reservas remanentes, versus otros que estarían planteando entre 2.500, 2.700 de miles de millones de barriles de reserva. Asumiendo un escenario de 2.000 millones, y si nuestra producción está en el orden de los 200 millones, solamente para poner números redondos, millones anuales. 200 millones de barriles al año tendríamos para 10 años de petróleo. Suponiendo que no se hace un esfuerzo de exploración, etcétera, etcétera. Así es. Y sin considerar las implicaciones técnicas que significa la declinación, la tasa de declinación, porque no es que linealmente se van a producir los 200 millones, no. Y ahí irá quedando una cola de unos cuantos millones de barriles que no se producirán nunca porque resulta o que físicamente es imposible, tecnológicamente no es factible o económicamente no es conveniente. ¿Sí? Entonces, la situación no es muy halagüeña que digamos. ¿Sí? Máximo 10 años y con eso. Y reclamar una mayor tasa de producción, ¿qué significa, César? A costar. ¿No es cierto? Claro. La relación reservas-producción. Es un mensaje indirecto que se puede estar enviando a todo el Ecuador, a los políticos que mañana quieren estar en el poder, es, amigo, hay que comenzar a programar una economía postpetrolera. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Y la programación, lo que tú llamas de esa economía postpetrolera, implica necesariamente una planificación a largo plazo de la energía en el país, el sector de energía. ¿Cómo pensamos nosotros que en 20 años, ¿no es cierto?, tiene que ser la producción y el consumo de la energía en el país? ¿Qué estamos haciendo para eso? Hay una agenda básica de la energía. Me parece que el gobierno anterior dejó una agenda básica. Buena, mala, buenos, malos, los que hicieron, habría que por lo menos partir de eso. Y si no está bien, hay que echarla, pero hay que partir. Pero ello implica necesariamente, César, un esfuerzo de concertación nacional, para que no venga
A la vuelta de la esquina otro gobierno y deja de lado esa agenda y va por una suya propia. El país ya necesita madurar en ese sentido y es indispensable un acuerdo sí, que esté vinculado obviamente eso luego al desarrollo económico. Ahora, Luis, una pregunta. La política de subsidio a los combustibles. El gobierno ha hecho cierto avance, ¿no? Pero se ha detenido en que no es necesario aumentar el precio del gas por una serie de razones, tampoco lo que es el combustible, el diésel, y luego en lo que es gasolina corriente, le doy cupos, le doy tarjetas, etcétera, etcétera, los taxistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves eso de ahí? A ver, César, la vez anterior que tuviste la bondad de invitarme a este mismo programa y nos reíamos sobre el gradualismo y la medida de shock, ¿no es cierto? Sí. Tú decías que con Macri se acabó, él sepultó el gradualismo. Y yo te decía que podría ser el renacimiento, el relanzamiento del gradualismo. Yo sigo siendo partidario de una focalización, de una eliminación gradual de los subsidios. Sí. Pero fundamentalmente aquí hay que hablar de sectores que son muy, muy sensibles, como son los sectores de la transportación. Porque el grueso de los subsidios está en el diésel. El diésel. Y también tienes la flota pesquera. Tienes también los pesqueros y los camaroneros, etc. Sí. Nadie quiere que le topen un centavo, todo el mundo reclama todo lo que quiere, pero el rato de los ratos nadie quiere optimizar. Pero Lucho, también, si un empresario logra sobrevivir en el largo plazo con subsidios, ese sí es una gran preocupación. Hay ahí, uno dice, ineficiencia total, porque dependo del gobierno para sobrevivir, pues, Lucho. Así es. Entonces, pero sí me parece que deberían irse, parte de esa planificación, irse estableciendo esquemas de reemplazo. Alguna vez un profesional, un consultor en energía eléctrica me decía que él se ofreció a un camaronero reemplazarle su generación térmica, generación eléctrica térmica que consumía diésel, sustituirle por una generación solar. Y le demostraba el beneficio económico a la postre de él. Él dijo, bueno, ¿para qué me meto ese rato en problemas si estoy muy bien con el subsidio al diésel del gobierno? Porque me lo están regalando, pues, en definitiva. Así, en definitiva. Entonces hay que darle alternativas y financiamiento y liberación de impuestos, etcétera, etcétera, para las energías alternativas. Ok, Lucho. Distinguidos amigos, hemos escuchado a un abogado que conoce profundamente el sector petrolero. Y ciertos comentarios, sugerencias y recomendaciones que ha hecho, en definitiva, el gobierno nacional, pues. Así que esperemos que sencillamente estas sugerencias, estas recomendaciones puedan en otra forma ser acogidas por el señor ministro Pérez. Amigos y amigas, nos veremos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.